Primeramente, pues gracias a todos por vuestra presencia y vuestro estar aquí para compartir esta tarde este evento tan precioso que tenemos programado. Decir solamente 3 palabras, 4 ya me han sentenciado. Hemos repartido la programación de Canvi. Hemos repartido la programación de Canvi del segundo cuatrimestre. ¿Perdón? Sí, parece que sí que es el mío. Bueno, se recuerda apagar los móviles, ahora la apagaré. Bueno, ahí tenéis la programación, hay actividades que son periódicas, se repiten cada día de la semana, y otras actividades extraordinarias, todas están aquí anotadas. Hay algunos cambios, todo está aquí, por consiguiente, bueno, es tonto y tal de perder más tiempo y aprovechar entonces el tiempo para oír a esta persona tan extraordinaria que tenemos esta tarde con nosotros. Como inauguración siempre intentamos traer a una persona pues de relevancia, y contamos esta tarde otra vez de nuevo pues con Juan José Valverde Iniesta, que él es médico oncólogo, el presidente del Comité Ético del Hospital de la Risaca, del Hospital Universitario de la Risaca. Ya contamos con él al principio del curso para la inauguración, y volvemos a contar con él para la inauguración de este segundo cuatrimestre. La verdad, agradecer a Juanjo, agradecer siempre, porque su amabilidad es tal de que cuando hemos recurrido a él, está dispuesto enseguida. Y la conferencia, digamos así, de esta tarde es muy atractiva. El título de la conferencia es El camino de la sanación, el adiestramiento de la mente. Y como Juanjo parece ser que nos dijo, se van a tratar pues la influencia tan poderosa que ya sabemos todos de la mente, puesta al servicio para acometer situaciones, como él dijo, de alto sufrimiento. Juanjo, la verdad es que esto es impresionante y damos gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, y bueno, pues todo es tuyo. Yo creo que si le damos un aplauso y tal. Muchas gracias, Blas. La verdad que es muy emocionante, ¿no?, estar aquí otra vez. Sobre todo en este ambiente, ¿no?, donde se respira se siente un espíritu especial, ¿no? Yo hablaba antes con Inés, ¿no?, que esto de Canvi aquí en Cartagena, pues que es una cosa, yo creo que única, por lo menos en la región de Murcia, ¿no? Yo no conozco nada parecido aquí en Murcia, ¿no? Bueno, pues, hombre, hablando con Blas sobre el tema de la charla, la verdad que quizás ha sido un poco atrevido elegir el tema del sufrimiento y el tema de la sanación, porque es un tema tan complicado y tan difícil que así expresarlo en palabras en un plazo de 1 hora pues es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar por lo menos dar una visión general, y también es un tema que tiene mucho componente emocional, ¿no?, y espiritual, ¿no? Entonces la espiritualidad y la emoción pues a veces es difícil expresarla racionalmente, ¿no? Por eso la charla quizás no tiene un planteamiento racional muy cargado. He intentado liberarla de contenidos racionales, y sobre todo iré utilizando una serie de frases guía que iré poniendo. Sí que a lo mejor si podéis pues sería, yo creo, interesante que copiarais las frases, porque esas frases probablemente son frases que merece la pena apuntar y luego pues seguir pensando sobre ellas, ¿no?, más adelante, ¿no? Bueno, pues el planteamiento básico, hablar del sufrimiento y hablar de la sanación, es hablar de la vida. O sea, realmente partimos de la vida, y la vida realmente es maravillosa, ¿no? La vida es una cosa fantástica, ¿no? Es algo que tenemos, ¿no?, que
que podemos disfrutar, que disfrutamos en muchos momentos, ¿no? Que vivimos día a día, que vivimos sobre todo en el presente, ¿no? Y pues la vida tiene muchas cosas buenas, ¿no? Ahora bien, la vida, o dentro de la vida está la muerte, ¿no? Quizá ahí ya empezamos a tener dificultades, ¿no? Porque la vida no es fácil, la vida tiene sus dificultades. Y quizás la dificultad o el problema más importante de la vida es que la muerte está dentro de la vida y que todos somos seres mortales y que como tales pues somos seres que tenemos que vivir de cara a la muerte, tenemos que plantearnos nuestra muerte, ¿no? Entonces la muerte, esto también es una cosa que conviene repetir, en el hospital lo digo mucho, ¿no? Es algo natural, no es un fracaso, no es una tragedia o no debe serlo. La muerte por supuesto supone pérdida, pero por otra parte puede ser un momento para tomar decisiones o para cerrar relaciones o para, digamos, expresar amor, ¿no? Y es algo que si se reconoce como tal, se reconoce como parte de la vida y como algo natural, pues puede ser un momento que se puede vivir con una cierta alegría, ¿no? Aunque por supuesto también tiene su parte de pérdida y de dolor, ¿no? Y luego, además de la muerte, dentro de la vida también está el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento sería aquella parte, digamos, de la vida más difícil donde tenemos que afrontar situaciones que a veces son la propia muerte, pero no siempre es la muerte. A veces hay otro tipo de situaciones que plantean sufrimiento. El sufrimiento es algo, son experiencias, digamos, difíciles, desagradables, de gran malestar que tenemos que afrontar, pero que también forman parte de la vida, ¿no? Entonces veis que aquí tenemos la vida como algo maravilloso, donde podemos ser felices, podemos disfrutar de determinadas cosas, pero por otra parte, pues la vida nos ofrece sufrimiento, podemos encontrarnos con situaciones de sufrimiento, de muerte, de dolor, etc., ¿no? Bien, pues se trata, y esta es quizás un poco la idea fundamental de que tanto el dolor como la muerte como el sufrimiento, nosotros tenemos capacidad, o las personas, el ser humano tiene capacidad para trascender estas situaciones, ¿no? No podemos evitarlas en sí, no podemos evitar la muerte, no podemos evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento nos viene y no es una cosa que nosotros busquemos. Y ante este tipo de situaciones, que digamos de cara a la muerte o de cara a situaciones de sufrimiento, pues el ser humano, todos tenemos una capacidad innata, interna, propia nuestra, interior, que no depende de nada que nos pueda dar nadie, sino que es una cosa que nosotros tenemos que ir descubriendo. Y es una capacidad que nos permite trascender estas situaciones, ¿no? Y esto es una cosa que, por ejemplo, en la historia de la humanidad se ha visto. O sea, el ser humano, si ha habido personas. Yo creo que quizá uno de los documentos más grandes de sufrimiento y de trascendencia del sufrimiento en la historia ha sido el holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Las situaciones que vivieron en los campos de concentración y cómo algunas personas pudieron trascender eso, pudieron salir de los campos de concentración y luego contar esa experiencia y realmente decir que esa experiencia les había servido de alguna manera para salir fortalecidos. Pues ha habido personas que han superado ese tipo de situaciones. Eso realmente lo que nos indica es que ese potencial lo tenemos todos, ¿no? A ver, bien, para un poco explicar dónde está ese potencial y cómo podemos ir descubriendo cada uno de manera individual el potencial, pues vamos a describir de manera sencilla lo que somos, ¿no? O sea, de manera individual, como personas individuales, como uno, ¿no? Pues estamos formados fundamentalmente por una integridad. Tenemos todos una integridad que está formada por un equilibrio entre el cuerpo, la parte física, la parte externa, lo que se nos ve desde fuera a todos nosotros, ¿no? La mente, nuestro pensamiento, nuestras ideas, lo que pensamos, la capacidad de razonar, de tomar decisiones, ¿no? Y las emociones, ¿no? Que son como esa especie de energías internas que tenemos por dentro, que son variables, ¿no? Que pueden ser de alegría, de tristeza, de felicidad, de inquietud, etcétera, ¿no? Bien, pues para que haya integridad y digamos lo que define una persona sana, pues es un poco el equilibrio entre estas tres dimensiones fundamentales, ¿no? El cuerpo pues necesita pues buena alimentación, necesita periodos de descanso, necesita una cierta actividad física, ¿no? Que debe estar de alguna manera regulada, ¿no? Para que el cuerpo esté en buenas condiciones, ¿no? A su vez la mente pues necesita también estar equilibrada, que esos pensamientos no sean pensamientos que nos produzcan daño, ¿no? Y finalmente las emociones, pues es importante lo que denominamos el equilibrio emocional. O sea, las emociones como energías que tenemos todos pues tienen que expresarse. Una expresión equilibrada de las emociones pues hace que esas emociones no se nos queden dentro porque si las reprimimos y las dejamos dentro pues nos pueden producir a la larga daño, ¿no?
Entonces, esto vendría a suponer como una especie de estructura externa que rodea a otra cosa que está ahí y que llamamos espíritu, ¿no? El espíritu ya es algo más difícil de definir, pero realmente es algo que tenemos todos, ¿no? Es algo que tenemos todos. Y la capacidad de trascender o de ir más allá del momento presente, eso es lo que realmente caracteriza al espíritu, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos aquí, tenemos unas sensaciones corporales, estamos pensando algo, nos sentimos de una determinada manera, pero aparte de eso podríamos trascender el momento presente y podríamos mirar al futuro, podríamos mirar al pasado, podríamos hacer un análisis de lo que ha sido nuestra vida y de ahí sacar pues sentimientos, conclusiones, o mirar hacia el futuro buscando un objetivo, ¿no? Es decir, hacer una planificación de él. Y esto tiene que ver también con el sentido, con la búsqueda de sentido, ¿no? Nosotros podemos buscar un sentido en lo que ha sido nuestra vida hacia atrás tiene sentido porque hemos hecho algo, bien una actividad, bien por las relaciones que tenemos, porque hemos querido a determinadas personas, etcétera. Y hacia el futuro podemos plantearnos que nuestra vida tiene sentido porque estamos comprometidos con una determinada actividad que consideramos que es una actividad por la que merece la pena vivir, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el espíritu. El espíritu es la parte más importante de la persona desde mi punto de vista. Hay autores que dicen que somos seres espirituales, o sea, que no somos, antes que personas, somos seres espirituales encarnados en personas y con una experiencia personal, pero que ante todo lo que somos espíritu, ¿no? Pero esta parte espiritual no es tan fácil de llegar a ella como la corporal o la mental o la emocional, que son partes más inmediatas, ¿no? La parte del espíritu está ahí, es una parte que cada persona tiene que descubrir, tiene que ir poco a poco buscando en una labor, en una tarea que es totalmente personal, cada uno con lo que es, ¿no? Entonces eso es quizá la tarea más importante de nuestra vida, el ir descubriendo nuestro componente espiritual, el ir dándole contenido a ese componente espiritual. Porque ese componente espiritual tiene un poder tremendo, es el poder más grande que existe, es el poder que nos va a permitir, como ahora iremos viendo, trascender situaciones de alto sufrimiento, ¿no? Por otra parte, todo esto hemos dicho, es la persona como individuo, como persona, pero también no vivimos aislados, vivimos en un entorno y también necesitamos una cierta integridad que podemos llamar relacional o de relación o social o de relaciones con el entorno que nos rodea, con las personas que queremos, con los grupos sociales e incluso con el entorno de la naturaleza, con el medio natural, con el que también estamos realmente relacionados, ¿no? Y también debemos mantener un cierto equilibrio con ese entorno social y ese entorno natural. Si rompemos el equilibrio, o la pérdida del equilibrio social o familiar o del entorno que nos rodea, también puede generar sufrimiento. O si rompemos el equilibrio con la naturaleza, como ahora pasa en muchas partes del planeta, o sea, si destruimos la naturaleza, pues esa pérdida de la relación hombre-naturaleza o ese daño a la naturaleza también a la larga probablemente nos generará sufrimiento a toda la humanidad, ¿no? De ahí la importancia que tiene el conservar el medio ambiente, ¿no? Y, digamos, aquí las fuerzas que podemos llamar espirituales, hay tres fuerzas espirituales fundamentales para mantener este equilibrio relacional, que son el perdón, o sea, la capacidad de perdonar, es decir, de no guardar rencores, de no tener odio, de no tener violencia, de no tener conflictos, el agradecimiento, la capacidad para agradecer, que seamos capaces de agradecer lo que tenemos, en lugar de pensar lo que no tenemos o lo que no hemos podido hacer, que eso sería la frustración, en lugar de quedarnos en la frustración, pues es ensayar el agradecimiento, realmente agradecer a la vida, ¿no? Hay un autor, Wayne Dyer, no sé si lo conocéis, que es un autor pues excelente, ¿no? A un autor que tiene muchos libros escritos, pero que ha sabido evolucionar desde una visión psicológica de sus primeros libros, esto de tus zonas erróneas, que son quizás el libro de autoayuda más vendido en el mundo, ¿no? Pues ha evolucionado de un concepto puramente psicológico a un concepto espiritual, y los últimos libros solo hablan de espiritualidad, y él ha dicho que ha sido como un descubrimiento que él mismo ha hecho en su vida, ¿no? Desde la psicología, desde la emoción hasta el espíritu. Y él dice, no, lo digo porque él cuenta que siempre cuando se despierta todos los días, lo primero que dice es gracias, ¿no? Se despierta y dice gracias, ¿no? O sea, que ha integrado el agradecimiento dentro de un hábito de vida, entonces eso realmente es una fuerza espiritual, ¿no? Y finalmente el amor, ¿no? La capacidad de amar, que quizá es la fuerza más importante que existe en el universo y la capacidad de dar amor unos a otros, ¿no?
si realmente estos tres poderes que son espirituales, el perdón, el agradecimiento y el amor, existieran y estuvieran desarrollados de pleno en la sociedad, pues tendríamos una sociedad pues, utópica, ¿no? Ideal, ¿no? Una sociedad en donde realmente habría muy poco sufrimiento, ¿no? Bueno, entonces, planteado esto un poco, la situación y el esquema general, ¿qué es el sufrimiento? Vamos a intentar dar una definición de sufrimiento para luego ver cómo podemos acercarnos a la trascendencia, ¿no? Pues el sufrimiento, como ya hemos dicho, pues es una situación de malestar y sobre todo de pérdida de integridad, lo que hemos dicho, pérdida de integridad bien individual o bien social o con el entorno que nos rodea, ¿no? Es decir, hay algo de ese equilibrio que hemos dicho que de repente pues falla, ¿no? Y ese malestar, ¿cómo se puede...? Sobre el sufrimiento hay mucho escrito, ¿no? Pero quizá este modelo que os digo de concepto de sufrimiento, a mí me gusta porque es muy sencillo y sobre todo es muy práctico. Sobre todo nos ayuda a afrontar situaciones de sufrimiento, ¿no? Cuando hay una situación que nos produce sufrimiento, es decir, algo que produce que hayamos perdido nuestra integridad, pues eso es así porque hay una sensación de amenaza, algo nos amenaza, nos produce un daño, ¿no? Y nos sentimos impotentes, no tenemos recursos para hacer frente a eso, ¿no? Fundamentalmente es eso, básicamente es eso, amenaza e impotencia. Entonces, esto, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Ante una situación que nos amenaza y ante la que nos sentimos impotentes, ¿cómo podemos, digamos, afrontarla? Pues la amenaza, sobre todo depende, el grado de amenaza de un estímulo, depende del significado que le demos al estímulo, ahora lo explicaremos, y la falta de recursos, ¿cómo la podemos mejorar? Pues preparándonos, o sea, entrenándonos en esa amenaza. Si nosotros anticipamos la amenaza y nos preparamos para ella y generamos recursos, nos entrenamos en recursos, pues lógicamente el nivel de sufrimiento será menor, ¿no? Os pongo un ejemplo de la vida. Por ejemplo, imaginaros que vemos en un jardín, en un parque, a dos niños pequeños de 2 o 3 años jugando los dos, ¿no? Esa escena de niños jugando, en principio, no genera ningún sufrimiento. Es una escena, digamos, equilibrada, ¿no? Donde hay un equilibrio, los niños jugando, contentos, alegres. Pero imaginaros que alguien nos dice: los padres de los dos niños acaban de morirse en un accidente de tráfico. Ya la misma experiencia, hemos cambiado el significado de la experiencia, ya no es un significado de alegría. De repente, probablemente nos produciría dolor, porque hemos alterado el equilibrio de esa escena, digamos, en principio era una escena agradable, y de repente pues nos produciría sufrimiento, ¿no? Ahora, si decimos, pero a pesar de que se han muerto, pues tienen unos abuelos, o tienen unos tíos, o tienen alguien que puede hacerse cargo de los niños y puede estar con ellos, que no se van a quedar solos, o si decimos lo contrario, no tienen a nadie, están solos, tienen que irse a un medio social, a una casa, digamos, de niños huérfanos, sería más el sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿veis? No podemos evitar, en este caso, que los padres se han muerto, es una realidad que tenemos que asumir, pero si aumentamos los recursos, tenemos recursos, pues por lo menos el nivel de sufrimiento será menor, ¿no? Igual pasa con cualquier, por ejemplo, con el tema de la muerte pasa lo mismo, como era la muerte. ¿Por qué es una amenaza? Porque pensamos en la muerte siempre de manera negativa, como pérdida, como dolor, como lo que no he hecho, lo que me queda por hacer, Sin embargo, si yo el significado de la muerte, que tiene su parte negativa, pero también lo pienso, lo trabajo y pienso que la muerte, pues en una situación de muerte puedo tomar decisiones, puedo despedirme, puedo dejar algo, puedo pensar en mi vida, puedo pensar en lo que he hecho y puedo estrechar relaciones con las personas que quiero. Pues entonces, si esa parte de agradecimiento, esa parte de despedida la hago de una manera con ese significado, pues no es tan negativo, ¿no? Y si encima me preparo y pienso y hablo con mis familiares y digo cómo quiero morir y realmente eso es así y muero tranquilo, acompañado, bien atendido, todo, pues esto hace que esa experiencia de sufrimiento del final de la vida pues pueda, digamos, atenuarse bastante, ¿no? Realmente lo que sí es imposible es eliminar el sufrimiento completamente. O sea, el sufrimiento podemos aliviarlo, podemos atenuarlo mucho, ¿no? En una cantidad, pero nunca podemos evitarlo. Porque forma parte de la vida, como antes decíamos. Hay una parte inevitable del sufrimiento que tenemos que pasar, ¿no? Que tenemos que sufrir, que tenemos que vivir. Ahora, no el sufrimiento en sí mismo tiene por sí, solo por ser sufrimiento, sino la parte inevitable de aquello que no podemos, digamos, aliviar dentro de lo que es el sufrimiento, ¿no? Pero sí que podemos hacer siempre cosas, ¿no? Podemos trabajar el significado de la amenaza que tenemos y podemos, sobre todo, prepararnos para obtener recursos. Cuanto más recursos tengamos, menos sufrimiento vamos a sufrir, ¿no? O a tener. Bueno.
Entonces, esta es la primera frase que os pongo, ¿no? Una frase muy conocida, ¿no? Quizá tiene mucho que ver con la filosofía budista, ¿no? Pero realmente es cierta, ¿no? Aparte, si quitamos la enfermedad como causa de sufrimiento, que lógicamente la enfermedad nos viene, que sería una entrada por la parte física fundamentalmente, ¿no? También puede ser mental, enfermedad mental, pero fundamentalmente, vale, la enfermedad es algo que nos viene, o sea, ahí no podemos, y uno tiene un cáncer y tiene el cáncer, y el cáncer viene y no se puede evitar, ¿no? Pero quitada la enfermedad, otras causas de sufrimiento no relacionadas con la enfermedad, sobre todo la causa de ese sufrimiento no relacionado con la enfermedad es el apego o la ambición. Así dicho, a lo mejor puede no entenderse, puede sorprender, pero realmente es esto. O sea, el apego o la ambición son causa de sufrimiento. ¿Qué tipo de apegos hay? ¿O qué es el apego? Pues el apego, hay básicamente dos tipos de apego. Esta diapositiva ya la puse en la otra presentación, pero la repito porque es importante, ¿no? Hay una serie de apegos activos, que son todas aquellas pasiones, deseos intensos, necesidades que tenemos de hacer cosas y que no podemos equilibrarlas de alguna manera, que nos dominan a nosotros. Yo quiero conseguir algo, yo quiero conseguir, nuevamente eso tienen que ver con la ambición. Cuando pongo ambición me refiero a eso, una ambición desmedida en conseguir algo. Como realmente la ambición y el instinto, la pasión, el deseo no tiene límite, o si no somos capaces de poner un límite, pues eso nos hace vivir continuamente en un estado de ansiedad por conseguir cosas que a lo mejor no podemos llegar a conseguir, ¿no? El ejemplo de esto pues es el dinero, ¿no? La ansiedad por el dinero. La gente que tiene dinero, la gente rica, cada vez quiere más dinero y más, y no puede cortar eso, y entonces hay gente que cada vez es más millonaria, pero probablemente cada vez más infeliz, ¿no? Esto genera un tipo de sufrimiento, ¿no? Y el otro tipo de sufrimiento tiene que ver en relación con cómo actuamos en nuestra vida, con los hábitos, con las costumbres que tenemos. Pues es que si lo pensamos, realmente muchas veces tomamos decisiones no con un sentido personal o buscando algo personal por decisión nuestra, sino porque así lo hace todo el mundo, porque es costumbre, por las rutinas, por los hábitos, y todo esto también al final, pues voy a decidir esto por mis hijos, voy a decidir esto por causas que no son realmente... no son causas en las que realmente creas que hagamos, ¿no? Entonces esto nos va llevando a una serie de situaciones que al final pues, generan sufrimiento porque no hemos sabido tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues es importante reconocer este tipo de apegos, y liberarse de los apegos supone llegar a ser libres, ¿no? Pero tenemos mucho miedo a la libertad. Realmente esto, hoy precisamente en un curso de ética con los residentes me daba cuenta, porque cuando con los médicos jóvenes estaba explicando pues, cómo tienen que tomar decisiones difíciles con los enfermos y todo esto, ha llegado un momento que el hecho de explicarles cómo tenían que tomar decisiones se agobiaban, ¿no? Empezaban a decir, pues no, porque entonces me he dado cuenta que cuando tú una persona intentas que tome decisiones por ella misma, muchas veces le estás produciendo un problema, porque prefieren no pensar y decir lo que otros le dicen, prefieren recibir órdenes directas de los superiores, y no tener que pensar, a lo mejor tener que plantearse delante de un enfermo todas las opciones posibles y hablar con el enfermo, y entonces prefieren, yo hago esto lo que me dicen, yo siempre hago lo que me dicen, pero no me siento con el enfermo a decidir qué es lo mejor para el enfermo, sino como esto es lo que siempre hacemos, pues siempre. Entonces esto realmente es un poco contradictorio, ¿no? Entonces esto es así, ¿no? Tenemos miedo a la libertad, tenemos miedo a ser libres. Es mucho más sencillo ser esclavos o decidir lo que otros deciden, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa que ocurre en la sociedad, ¿no? La misma sociedad de hoy en día, el problema que surge en la educación, ¿no? Que estamos formando a los niños, se les coarta la libertad y se les educa cada vez más en que aprendan cosas de memoria, en habilidades técnicas, en matemáticas, en idiomas, pero para distraerlos y no generar personas autónomas que puedan decidir, ¿no? Hay cada vez menos razonamiento, menos ética, menos filosofía, menos humanidades, ¿no? Y un poco viene en este sentido, ¿no? Realmente buscamos una sociedad, o buscan determinados poderes, ¿no? Quieren sociedades de esclavos, ¿no? Que vayan a votar cuando llega el momento de las elecciones, que voten de manera automática al partido que mejor campaña ha hecho. Luego toman decisiones diferentes a las que han dicho, pero la gente más o menos nos conformamos todos, y luego el ciclo se vuelve a repetir, ¿no? Pero realmente no estamos decidiendo nada, están decidiendo por nosotros, ¿no? Y llega un momento que nos acostumbramos a eso, y un poco es lo que se va generando, ¿no? Y todo eso va generando pues unos niveles de insatisfacción, de infelicidad, de malestar social, de injusticia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es un poco la clave de lo que hoy está pasando, que es que nos estamos acostumbrando cada vez a ser más esclavos, ¿no? Hay poca iniciativa, poca
poca capacidad de razonamiento, estamos faltos quizá de líderes sociales que realmente formen a la sociedad, pero que la sociedad decida por ella misma, no que nos den las decisiones ya impuestas, ¿no? Bueno, pues entonces, la sanación, que también podemos llamar la trascendencia, podemos equiparar casi los dos términos, trascendencia de una situación de sufrimiento, sería la capacidad de encontrar equilibrio, bienestar, significado o conexión más allá de esa situación, digamos, que está produciendo el sufrimiento, ¿no? Fijaros qué concepto más impresionante, ¿no? O sea, tenemos esta capacidad, que os digo que tenemos todos, tenemos capacidad de, ante situaciones de alto sufrimiento, el ser humano puede trascender eso, tiene interiormente unas capacidades que le permiten, en situaciones de sufrimiento, buscar equilibrio, buscar bienestar, buscar significado y buscar conexión más allá del problema, ¿no? Claro, esto es a costa de un trabajo, de un esfuerzo, probablemente de un cierto sufrimiento que hay que pasar, ¿no? Pero realmente esa capacidad la tenemos todos, ¿no? Existe así, o sea, quizás esto es lo más importante, lo que uno puede aprender, o lo más importante de lo que yo quería deciros es que todos tenemos esta capacidad, ¿no? Y que solo tenemos que desarrollar la capacidad, buscarla y encontrar de qué manera esa capacidad cada uno la puede poner en acción, ¿no? Entonces, si enfrentamos este concepto de sanación o de trascendencia al concepto de la medicina técnica, de la medicina tecnológica de hoy en día, que solo habla de curación y que no se habla de sanación, en medicina no se habla de sanación, nunca oímos, salvo médicos como yo, algunos, pero realmente es curioso que siempre es curar. Y cuando no se puede curar a una persona ya pues se le aparta la muerte, ya pues son los cuidados paliativos, y un poco parece como que ya no hay demasiado interés, ¿no? Pero se olvida el concepto de sanación, es que la persona... la curación es un concepto, digamos, exclusivamente biológico, o sea, cuando hay una enfermedad biológica, hay un trastorno biológico, si podemos o no podemos, digamos, regenerar ese trastorno biológico o arreglarlo, ¿no? Esto en algunas situaciones, en algunas enfermedades sí que se puede hacer, entonces hablamos de curación, ¿no? Pero hay enfermedades que no pueden curarse, pero el que no puedan curarse no quiere decir que no se puedan hacer otras cosas o que no con la persona, con la enfermedad no pueda, digamos, afrontar la enfermedad de una u otra manera, ¿no? Entonces, en situaciones, por ejemplo, en las que sí que curamos la enfermedad, pero la persona no llega a sanarse, es decir, no llega a adquirir habilidades de trascendencia del sufrimiento, porque realmente no llega a tomar conciencia de la enfermedad o de lo que ha supuesto la enfermedad en su vida y no mejora su vida después de haber pasado la enfermedad, pues la persona se cura, pero seguirá llevando una vida insana, que probablemente le lleve de nuevo a otro tipo de enfermedades, ¿no? O sea que la curación sin sanación o sin maduración personal, pues realmente no debería ser el objetivo fundamental, ¿no? Porque no es lo mejor, ¿no? Sin embargo, lo contrario, personas que a lo mejor no se curen con una enfermedad, bien sea una enfermedad crónica, que puede durar muchos años, pero que tengan la enfermedad, o incluso una enfermedad que sabemos que incluso pueden llegar a morirse con la enfermedad, ¿no? Pero sin embargo son capaces de interiormente crecer, aprovechar la experiencia de la enfermedad para madurar internamente, para desarrollar una capacidad espiritual, para mejorar sus relaciones sociales, etcétera, incluso que pueden llegar a morir, pero mueren de manera buena, o sea, mueren bien e incluso dejan un recuerdo de sus familiares bueno y todos seguimos pensando, digamos, en que esa persona no la tenemos, pero el recuerdo es bueno, ¿no? Han dejado una experiencia, digamos, de enfermedad que incluso es positiva y que nos ayuda a seguir creciendo. Y ellos mismos han muerto de una manera tranquila, en paz y con una vida, digamos, completa, ¿no? Estas son experiencias que cuando se viven, pues son experiencias que tienen una capacidad de enseñarnos y de darnos madurez tremenda, ¿no? Y realmente vivir un tipo de experiencias de estas, como hemos vivido con algunos enfermos, pues yo creo que son muy gratificantes, ¿no? Luego, si no curamos la enfermedad, pero tampoco somos capaces de llegar a sanarnos con la enfermedad, y entonces el sufrimiento se multiplica. Son situaciones de un sufrimiento intenso, que a veces también se ven, ¿no? Pues de personas que no pueden llegar a desarrollar recursos internos y que tampoco la medicina las puede curar y que el resultado pues, suelen ser las situaciones más difíciles, ¿no? Y finalmente, pues quizá la posibilidad positiva, digamos, en los dos sentidos, pues si la enfermedad se cura y si la persona, a raíz del proceso de enfermedad, pues desarrolla nuevos recursos, aprende con la enfermedad y madura interiormente y desarrolla potencialidades, pues sería
Estas personas que han pasado por la enfermedad y cuentan después la enfermedad como una experiencia positiva que les ha hecho cambiar su vida, que se han dado cuenta de cosas que antes no apreciaban, que toman decisiones por primera vez de verdad, o sea, que se liberan del condicionamiento, que entonces empiezan y de repente se dan cuenta que gracias, incluso agradecen a la enfermedad, gracias a esta experiencia de sufrimiento, ese sufrimiento ha sido capaz de hacerles tomar conciencia de la vida que llevaban y de mejorar, ¿no? Entonces, esta situación es muy interesante porque nos dice y nos trae el mensaje de que el sufrimiento a veces tiene una parte buena, entre comillas, ¿no? Y es que es como una especie de shock vital, como si nos dieran una corriente que de repente a algunas personas les vale para que despierten y para que desarrollen cosas que tenían ahí pero que no se habían dado cuenta que estaban, ¿no? Entonces, es esa parte, digamos, que se dice de que el sufrimiento a veces tiene poder por sí mismo de producir que la persona madure, o sea, tiene su parte buena de que el sufrimiento a veces, pues puede ayudar, ¿eh? ¿No? Aparte de la parte, digamos, negativa de hacer daño, de hacer que una persona lo pase mal, pero también puede ayudar a la persona a madurar, ¿no? Bueno, volviendo un poco al esquema que hemos dicho antes, mente, emociones, cuerpo, realmente se dice que el cuerpo, la mente y las emociones son como el templo que rodea al espíritu, ¿no? Es lo que está ahí rodeando a lo que tenemos que es el espíritu, ¿no? Bueno, pues digamos que hay vías potenciales o hay puertas potenciales de entrada del sufrimiento. El sufrimiento nos entra por muchas razones, hay infinidad y esto supone como una agitación en esa estructura externa y hacia adentro se transmite hacia el espíritu y entonces ese impacto que el espíritu recibe, pues el espíritu tiene que responder a eso y tiene que poner en marcha los recursos. Si los tenía desarrollados, pues los puede poner en marcha y si no, pues ir buscando recursos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que impide? Lo que antes decíamos, igual que lo que antes decíamos del amor, la gratitud, si eso existiera, pues la sociedad sería perfecta, pero ¿por qué no tenemos todas las personas unas facultades espirituales desarrolladas? ¿O por qué no? ¿Qué es lo que impide que el espíritu esté en nosotros o esté expresado o esté desarrollado en nosotros? Hay una cosa que impide eso, o sea, hay como una especie de, lo podemos llamar el contaminante del espíritu, es como una especie de virus que se introduce, que lo tenemos todo en nuestro cuerpo y que nos realmente bloquea el espíritu, lo enturbia, ¿no? Y es una fuerza contra la que el espíritu tiene que luchar para poder salir. Pues ese es el ego, ¿no? Ese ego es fundamental, es como una especie de demonio que todos tenemos. De ahí viene un poco, yo creo, que la idea del demonio, la imagen del demonio que todos conocemos con rabo y cuernos, es el ego, realmente, es algo que todos tenemos. Igual que todos tenemos espíritu dentro, todos tenemos un ego, ¿no? Y el ego es muy difícil de eliminar. Hombre, los grandes maestros espirituales probablemente consiguen eliminar el ego, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces, es algo que tenemos que tener, ser conscientes. Lo primero es reconocer, que es lo que yo también voy a intentar un poco, que intentáis reconocer el ego, qué es el ego, para reconocerlo, y entonces cada uno analice esas partes de ego que tiene, pues intentar recortarlas todo lo posible. Entonces hay intentar que el ego esté lo más inhibido posiblemente, porque cuanto menos ego tengamos, más espíritu vamos a tener, y al contrario, como el ego nos domine, pues el espíritu se queda totalmente inhibido, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del ego? El ego lo podemos llamar el falso yo, es lo que muchas veces confundimos con lo que somos, ¿no? De hecho, cuando nos preguntan, ¿tú qué eres o tú quién eres? Siempre solemos decir conceptos relacionados con el ego. Por ejemplo, ¿tú quién eres? Decimos, yo soy pues lo que tengo, ¿no? Yo soy una persona que vive en tal sitio, que tiene una casa tal, que tiene... O sea, soy lo que tengo. Pensamos que somos lo que tenemos, las posesiones materiales que tenemos. Claro, el peligro de esto es, claro, si soy lo que tengo, cuanto más tenga, voy a ser mejor, con lo cual esto genera ambición y genera apego sobre todo material, ¿no? Al dinero, a la ambición, a los títulos, por el puro afán de tenerlos, ¿no? No porque realmente nos estén aportando un crecimiento interno, sino todo lo contrario, sino porque yo soy mejor que los demás. Entonces, esto inhibe al espíritu. O sea, cuando todos estos conceptos son incompatibles con el espíritu no se define por lo que tiene. El espíritu es espíritu y no es ni más ni menos, es espíritu, ¿no? Independientemente de lo que tenga, ¿no? O soy lo que hago. Soy médico, soy arquitecto, soy profesor, ¿no? Esto es quizás lo más frecuente, ¿no? ¿Tú qué eres? Pues yo soy médico, pues yo soy... Bueno, eso no soy lo que...
a lo que me dedico, la profesión que tengo para ganar un dinero que me permita vivir, pero realmente, entonces, cuando esto no lo creemos y realmente nos identificamos con lo que somos, ¿a qué nos lleva? Pues a la hiperactividad, a cada vez hacer más cosas, tener más carreras, estudiar más, ser el mejor que esto tiene una parte buena, ya digo que no es que sea, pero si nos dejamos llevar por eso de manera descontrolada, pues, y nos metemos en una actividad frenética, por ejemplo, a dedicarnos a trabajar, pues eso conduce a una inhibición del espíritu, a un desarrollo del ego y nos quedamos sin recursos para poder afrontar situaciones de sufrimiento. Porque cuando tengamos una enfermedad, cuando tengamos un problema familiar, cuando tengamos el ser médico, el ser arquitecto, el ser abogado, no nos va a ayudar, porque no podemos evitar la enfermedad o no podemos evitar que nuestro hijo, yo qué sé, tenga un accidente o coja cualquier enfermedad. Entonces esto no nos ayuda, ¿eh? Y entonces es cuando de repente entramos en crisis, ¿no? Porque esto luego no nos vale. En la práctica realmente tiene muy poca utilidad, aunque parezca lo contrario, en la práctica, tanto lo que tenemos como lo que hacemos, a la hora de afrontar una situación de sufrimiento alto, nos vale para muy poco, ¿no? O soy lo que los demás piensan de mí. Esto también es soy la fama, ¿no? De aquí viene la ambición por la fama, porque me conozcan, porque es lo que pasa mucho con los personajes famosos, que veis que muchos de ellos acaban en suicidios, porque la fama también, cuando llega un momento que la fama se convierte en el objetivo de tu vida, el ser famoso, pero llega un momento que eso es como una especie de demonio que te lleva a una autodestrucción, ¿no? Porque esa propia fama al final te va autodestruyendo, ¿no? Veis que esto tiene una actualidad tremenda, ¿no? Y es lo que vemos, ¿no? O sea, que realmente, y lo que se ve en una revista, cogemos una revista de sociedad, cualquier revista, lo que vemos es eso, es ambición, actividad y fama, ¿no? Estamos viendo constantemente los mensajes del ego sociales son tremendos, ¿no? Entonces la sociedad, lo que digo, la sociedad se contagia de esto, adquirimos hábitos de comportamiento, los que vemos, y todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser mejor, todo el mundo quiere tener todo. Entonces esto genera una sociedad egoísta, una sociedad material, una sociedad insolidaria, una sociedad cada vez más desigual, una sociedad donde cada vez hay más injusticia, porque cada uno va a lo suyo y donde no hay espíritu, el espíritu es totalmente inhibido, ¿no? O soy independiente de los demás, es lo que pensamos, ¿no? Yo soy yo y no tengo nada que ver con el otro, los problemas del otro a mí no me afectan, eso es el egoísmo, ¿no? Y la sociedad también somos en general bastante egoístas, ¿no? No tiene nada que ver los problemas, que cada uno se apañe con lo que tiene, o bien soy distinto de lo que falta en mi vida, o sea, en mi vida falta algo, pero no me doy cuenta de que lo que realmente falta lo tengo yo, como antes decía, porque el poder espiritual está dentro de cada uno, no es nada que yo pueda adquirir de fuera. Lo más grande de la vida está dentro de cada uno. Esto es una cosa que cuando uno lo entiende, pues va descubriendo cada vez cosas sencillas, ¿no? O sea, que no... Lo que me pueda faltar realmente lo tengo yo. Ahora, puedo necesitar recursos para descubrir eso, pero lo más importante está dentro de mí, ¿no? Si no reconocemos eso, pues cada vez queremos más y más y esto nos lleva a una frustración, porque cada vez queremos conseguir cosas que llega un momento que no podemos conseguirlas o que las perdemos, ¿no? Y finalmente, quizá estoy separado de la divinidad. Iba a poner Dios, pero bueno, podemos hablar de Dios, podemos hablar de un concepto universal, de algo que está ahí, hay algo realmente, hay algo que nos trasciende, que nos supera, que nos une a todos, y de ese algo nosotros formamos parte. Contrario a esto, si pensamos que somos independientes, que no hay nada, que solo existe la materia, que estamos solos, pues este es un concepto que, si se cree esto pues genera sufrimiento. El propio concepto en sí genera sufrimiento. Las personas y sobre todo genera mucho sufrimiento cuando la persona se está muriendo, ¿no? Las personas que no tienen creencia en una trascendencia espiritual, pues sufren más, ¿no? Y son personas que normalmente necesitan más medicación para anular su conciencia, ¿no? Sin embargo, la creencia en una divinidad, en un todo, en algo en lo que vamos, después de la muerte, podemos ir a unirnos con, o algo que pueda haber ahí, esa creencia, si realmente la creemos y la hemos trabajado y la queremos de verdad, pues eso da tranquilidad y ayuda a que el sufrimiento de esas personas con ese concepto de divinidad o de totalidad, al que todos vamos a reintegrarnos, del que venimos y al que nos reintegraremos cuando muramos, ese concepto en sí, las personas mueren con una tranquilidad, o sea, afrontan el sufrimiento con mucha más naturalidad y con mucha menos necesidad de medicación, ¿no? Como veis, todo esto exclusivamente tiene relación con desarrollar recursos internos o no, o pensar que lo que necesitamos depende de otras cosas ajenas a nosotros, ¿no? Cuanto más dependientes seamos de cosas, más vulnerables somos al sufrimiento.
la sociedad de hoy en día es una sociedad muy vulnerable. Aunque aparentemente sea una sociedad avanzada en lo material y en lo económico, sin embargo, vivimos en un límite en el que, al borde del sufrimiento, en el que puede surgir una catástrofe. En cuanto surge una catástrofe, una enfermedad, los niveles de sufrimiento son tremendos, ¿no? Son tremendos porque no es una sociedad preparada para el sufrimiento, ¿no? A diferencia de eso, otras épocas, por ejemplo, más atrasadas, por ejemplo, en la Edad Media, que es una sociedad mucho más atrasada en principio, ¿no? Pero sin embargo, en la Edad Media, que también había situaciones tremendas de guerras, de matanzas, de la peste, de todo esto, cuando se afrontaban situaciones de este tipo, la sociedad estaba preparada y no había tanto sufrimiento como ahora, ¿no? La gente aceptaba la muerte, tenía una cultura más integrada, vivían más en la naturaleza, ¿no? Y eso les ayudaba un poco a asumir todo este tipo de desastres naturales de una manera más natural, si cabe la redundancia, ¿no? Sin embargo, hoy, como somos tan artificiales, la artificialidad nos separa de la naturaleza y a la hora de afrontar una situación de sufrimiento, pues es más difícil, porque internamente todo depende de cosas ajenas a nosotros, ¿no? Y las personas, pues no hemos desarrollado recursos internos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué obstáculo me separa de conocerme a mí mismo, de descubrir el espíritu? Básicamente el ego, ¿no? Como hemos dicho, pero aparte del ego, el ego tiene mucha relación el ego con el divagar de la mente, o sea, con la mente no concentrada o con la mente turbia. Esto a lo mejor es una cosa que os puede sorprender, pero realmente es así, ¿no? El ego está muy relacionado con la mente, dentro de ese esquema que hemos dicho, porque el ego parte de conceptos mentales, ¿no? Soy lo que tengo, soy lo que hago, soy lo que los demás piensan de mí, ¿no? Entonces, la mente, los budistas dicen que la mente es un mono loco que no para de saltar, y ciertamente es así. Tenemos unas mentes totalmente desquiciadas, podemos decir. Entonces, es fundamental, bueno, yo creo que es parte del trabajo que hacéis aquí en Cambi, ¿no? El desarrollar estrategias de entrenamiento para calmar la mente, ¿no? Lo primero que podemos hacer para, digamos, inhibir al máximo el ego y hacer que el espíritu pueda desarrollarse dentro de nosotros mismos es empezar a calmar la mente, ¿no? Empezar a adiestrar a ese mono loco que todos tenemos dentro y que constantemente nos está digamos, machacando con pensamientos, con ideas, Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veáis que esto es así. Igual muchos ya lo sabéis o lo habéis ya experimentado, pero si ahora intentamos mirar esa imagen de manera fija, es una imagen muy sencilla, es un círculo, simplemente un fondo negro con un círculo blanco y un punto blanco. Solo mirar a la imagen, no mirarme a mí. Mirar a la imagen y quedaros con la imagen en la mente, o sea, grabarla en la mente como... O sea, se trata de concentrar la mente exclusivamente en esa imagen muy sencilla, que es un círculo y un punto blanco. Tenéis que intentar memorizar esa imagen. Y ahora proyectar la imagen de la mente en el fondo negro. Simplemente imaginar que está ahí ahora con la imaginación, proyectar la misma imagen, el círculo blanco con el punto blanco en el centro. Intentar verla mentalmente ahí. Tenéis que ver la imagen continuamente. El círculo con el punto. ¿La veis? ¿La estáis viendo? O normalmente probablemente la habéis visto, pero se habrá ido. Se tiene que ir porque te viene un pensamiento, te cansas, piensas en otra cosa, piensas en lo que tienes que hacer cuando salgas, piensas en la hora que es, piensas en que la silla es incómoda, en que... Realmente es muy difícil mantener una imagen tan sencilla en personas que no estén adiestradas, que no estén entrenadas en concentrar la mente. Pues deberíamos ser capaces de, si tenemos una buena concentración, de mantener esa imagen
alrededor de 2 minutos. O sea, esto se puede entrenar, esto es un ejercicio sencillo que podemos hacer, ir haciéndolo, y llega un momento que, efectivamente, si somos capaces de mantener la imagen y que no nos venga ninguna otra cosa a la cabeza durante 2 minutos, quiere decir que tenemos ya una buena capacidad de concentración, ¿no? Y eso es un primer paso para, digamos, tener control sobre nuestra propia mente, ¿no? Que es lo primero, ¿no? que necesitamos para ir descubriendo zonas más profundas, ¿no? Pues esto es un ejercicio que podríamos hacer, ¿no? Bueno, entonces, si concentramos la mente, digamos que la mente sería como la puerta de entrada hacia las zonas más profundas. Pues una vez que consigamos una mente, una conciencia en calma, podemos romper el condicionamiento, podemos romper las conductas que tenemos aprendidas de manera automática, porque en el momento que vayamos a hacer algo y la mente perciba que lo estamos haciendo de manera automática y se dé cuenta, porque hemos desarrollado una conciencia plena, en ese momento nos pararemos y diremos, ¿por qué estoy haciendo esto yo? Si lo que realmente quiero hacer es otra cosa, o si lo que a mí me interesa es hacer otra cosa, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces, eso es un poco un ejercicio que podemos ir poco a poco haciendo, ¿no? O sea, intentar ser conscientes de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos y no hacerlas de manera refleja, automática, sino intentar que la mente vaya poco a poco consiguiendo un control sobre nuestra conducta, nuestros pensamientos y, digamos, nuestra forma de actuar, ¿no? Y esto es lo que poco a poco, o lo que se puede, es un poder que vamos desarrollando, que cuando tengamos que utilizarlo con una intención de sanación ante una situación de sufrimiento, pues es lo que nos va a ayudar, ¿no? Sentado en quietud, sin hacer nada, la primavera llega y la hierba crece por sí misma. A veces, esto es cierto, ¿no? A veces simplemente lo que tenemos que hacer es no hacer nada, es quedarnos tranquilos, esperar, y esa espera es la que a veces, o casi siempre, produce algo que es lo que estábamos esperando, ¿no? No se trata de una hiperactividad, no se trata de hacer, de buscar, sino que a veces simplemente se trata de esperar, de saber estar en calma, ¿no? A veces es la propia hiperactividad, el exceso de pensamiento, el exceso de toma de decisiones rápidas y lo que hace que no podamos decidir o que decidamos mal, ¿no? Bueno, ¿y qué ejercicios podemos hacer así de manera general? Porque esto es una cosa que hay que ejercitarla, ¿no? Es como un entrenamiento, como el entrenamiento físico del cuerpo, exactamente igual. Pues, por ejemplo, acostumbrarnos a hacer una sola cosa cada vez. O sea, estamos acostumbrados todo lo contrario, a hacer varias cosas al mismo tiempo. Estamos comiendo y estamos leyendo el periódico, o estamos comiendo y estamos viendo la televisión, o estamos conduciendo y estamos fumando, o estamos conduciendo y estamos oyendo música, o estamos corriendo, que esto se ve mucho, hay gente corriendo y oyendo música al mismo tiempo. Se está haciendo, entonces, eso para la mente es tremendo, ¿no? Porque la mente no se concentra en nada, distraemos a la mente, no podemos concentrar la mente en una actividad. Lo suyo es correr y en ese momento, o andar, cuando uno está paseando, en ese momento que va paseando la mente está concentrada en esa actividad de pasear y llega un momento que la mente es pasear, es como un fluir y en ese flujo de fluir la mente se va concentrando. Pero si le ponemos música y al mismo tiempo corremos, pues es mucho más difícil concentrarse en dos. Hombre, hay gente que lo puede conseguir, pero es mucho más difícil. O si estamos comiendo y en lugar de estar disfrutando o saboreando cada cosa que estamos comiendo, cada alimento, estamos al mismo tiempo viendo la televisión o estamos leyendo, pues lo mismo, la mente se enturbia, la mente no puede concentrarse, entonces no estamos haciendo nada, estamos simplemente agitando la mente, ¿no? Y esa agitación hace que internamente pues no estemos sintiendo nada, ¿no? Por ejemplo, pequeñas actividades cotidianas, sencillas, repetitivas, como por ejemplo, esto es muy típico de la limpieza, el hecho de fregar los platos o de tender la ropa o de limpiar o barrer, todo esto pueden ser actividades, digamos, sagradas, de que uno las puede utilizar pues, para estar concentrado en esa propia actividad y para llevar a la mente a una calma y una tranquilidad que puede ser sorprendente, ¿no? De repente uno se pone a fregar, que a lo mejor es una cosa que no nos gusta y lo hacemos con cabreados, enfadados y de mal humor y se nos cae el plato y se nos rompe y sin embargo si somos capaces de voy a intentar meditar o voy a intentar concentrarme mientras lavo los platos, pones el agua caliente, vas plato a plato, fregando despacio, tomando conciencia de lo que haces, de cómo coges el plato, de repente llega un momento que lo haces de una manera casi como si estuvieras rezando prácticamente, ¿no? Y la mente entra ahí en una actividad que al final termina y dice, uy, qué bien me encuentro, ¿no? O sea,
la mente va desarrollando, se va calmando y esa propia calma de la mente aclara el pensamiento y nos permite luego, digamos, acabar esa actividad con una sensación de que realmente, como si hubiéramos renacido, ¿no? Porque hemos dejado a la mente en calma, ¿no? O, por ejemplo, ser capaz de apreciar pequeños detalles de belleza. O sea, realmente la belleza es un concepto también muy espiritual, ¿no? Y de ahí viene todo el arte. Realmente todo el arte, cualquier arte, es puro espíritu, ¿no? Y hay personas que llegan a la espiritualidad a través del arte. Bueno, es una vía de llegada al arte. Pero si salimos a la calle y somos capaces de apreciar pequeños detalles, estamos rodeados de belleza. Un charco en el suelo, una gota de agua en un cristal, que es una bolsa, ¿no? Cuando hay días de viento y las bolsas van volando por el... O sea, hay un montón de detalles que si realmente somos capaces de apreciarlo, y cuanto más seamos capaces de ver belleza en pequeños detalles, eso indica que nuestra mente está mucho más clara y más despierta, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día iba andando por la calle y me encontré en el asfalto un escarabajo de este tipo. Me pareció una cosa impresionante, ¿no? Iba como cruzando una pequeña carretera y iba el escarabajo, él solo, ves que hasta se ve hasta la sombra con todo su color y todas sus antenas, no se ve las antenas y las patas y todo, y en ese mundo del asfalto totalmente ajeno a él, ¿no? Que no tiene. Y yo pensaba, ¿cómo el escarabajo, cómo irá por ahí, cómo irá el escarabajo? Pues me parece una imagen espectacular, ¿no? Pues un poco esa capacidad de sorpresa, ¿no? De que la mente a ti mismo te sorprende, ¿no? Y a veces parece que no eres tú, que es algo que hay dentro de ti que de repente sale y dice, uy, y te permite ver cosas que antes a lo mejor no te dabas cuenta, ¿no? El tema de la respiración consciente, también, este es el ejercicio más sencillo que hay, que es sentarse simplemente, cerrar los ojos y ser consciente de la respiración, de que tomas aire y de que lo echas en 2 o 3 minutos, como ahora veremos en un ejemplo, son suficientes para calmar una situación de estrés de manera espectacular, ¿no? O sea, en situaciones de estrés o de que estamos tensos, que estamos sometidos a una situación difícil, pues simplemente sentarnos, cerrar los ojos y hacer unas respiraciones de manera consciente. Ese es un método sencillo que una vez que uno lo ha entrenado de manera consciente puede, digamos, frenar una situación de agitación y de estrés en muy poco tiempo, ¿no? Como ahora os pondré un vídeo en relación con esto, ¿no? O también hay un ejercicio pues muy sencillo, que es simplemente lo mismo, pero en lugar de llevar la conciencia a la respiración, uno hace como una especie de barrido por el cuerpo. Lleva la conciencia a su propio cuerpo y como si fuera observando el cuerpo desde los pies o desde la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, y va pasando su conciencia, sus sensaciones, su visión por todo su cuerpo. Empieza por los pies, por los brazos, por el cuerpo, por dentro, el corazón, los pulmones, etcétera. Entonces haces como una especie de autobarrido a tu propio cuerpo. Y esto te permite tomar conciencia del cuerpo, ¿no? Y esto hace que en esa concentración a lo mejor de repente descubres que hay una zona en la espalda que te duele o que tiene un tirón muscular o no, o que el cuerpo está bien y realmente te sientes bien y dices, pues estoy bien, estoy sano, me encuentro bien, estoy equilibrado o no, estoy irregular, tengo que hacer más deporte o a lo mejor estoy un poco más pesado de lo que debería, pues tengo que a lo mejor comer menos dulce o sea, esta autoconciencia del propio cuerpo también es un ejercicio sencillo, ¿no? Que se puede hacer y que también nos puede ayudar a que la mente vaya entrando en contacto, ¿no? con nuestro cuerpo. Y finalmente la meditación, que yo creo que es algo que aquí conocéis muy bien, pues quizá es el mejor ejercicio que hay para calmar la mente. Es una cosa que yo creo que se debería enseñar en los colegios a los niños, ¿no? Y los niños lo aprenden y lo hacen de una manera, cuando lo enseñan es como un juego para ellos y se quedan en la gloria. Hacen 2 o 3 minutos de meditación, abren los ojos y de repente dicen, uy, qué bien, qué a gusto estoy, ¿no? Qué bien me siento, ¿no? Simplemente se trata de cerrar los ojos, o con los ojos abiertos, estar en silencio y escuchar el silencio de tu interior, buscar tu interior, ¿no? Y esto es una cosa que si la entrenas, al principio son pocos minutos, pero puede llegar a conseguir media hora, 30, 40 minutos, hasta 1 hora a lo mejor de estar en un estado de tranquilidad. Y eso, a la larga, genera recursos espirituales para afrontar situaciones de estrés, ¿no? O sea que esto es, aunque no lo parezca, sin embargo, el principal beneficio de la meditación es que es un ejercicio de preparación para cuando tengamos que afrontar situaciones difíciles. Todo eso va a salir de manera natural y espontánea y estamos fortaleciendo el interior para poder, digamos, hacer frente a situaciones difíciles cuando se planteen, ¿no? Bueno, pues os voy a poner un pequeño vídeo, no sé si conocéis, este es un método de meditación muy sencillo de Martin Boronson, un autor americano,
Y que él, claro, porque cuando se habla de meditación, sobre todo en la sociedad americana, que es una sociedad pues, muy estresada y muy rápida, claro, siempre lo que se suele decir es que yo no tengo tiempo, es que el trabajo, los niños, la casa, entonces él, que es un maestro de meditación, pues vale, todo esto, después de oír muchas veces eso, pues ha diseñado un método de meditación que lo llama la meditación del momento, la meditación del minuto, que se puede hacer en un minuto, o incluso llega un momento que se puede hacer simplemente con 2 respiraciones, ¿no? Y es un poco intentando desmitificar, y realmente puede ser así. O sea, si uno empieza con entrenamientos pequeños de meditaciones de 1 minuto, exclusivamente de 1 minuto, incluso él dice, no más de 1 minuto, no se pase del minuto. Y si lo repite, llega un momento que condicionas una respuesta agradable al minuto y que lo puedes hacer incluso en menos tiempo. O sea, incluso tiende a reducir el minuto y hacerlo en 2 respiraciones, en 3 respiraciones, en 4 respiraciones. O sea, que es un ejercicio que que él lo ha enseñado y hay gente que le ha dado resultado, ¿no? De meditación corta en poco tiempo, buscando acceder a buscar tranquilidad interior con poco tiempo, ¿no? Para situaciones o gente que no tiene tiempo de dedicarle la meditación con más tiempo, ¿no? Entonces... Well, my name is Marty Borison, and in this video I'm going to introduce you to the technique of one-moment meditation. Then you can meditate whenever you need to. Like when you're feeling stressed, or feeling angry. Maybe you're having trouble sleeping, or you're feeling anxious. Or you just need a new idea. Although one-moment meditation is ultimately about meditating in a moment, we're going to start with a minute. We start with a minute because a moment goes by so quickly that it's very hard to notice. But a minute is like a moment with handles on it. You know where it begins and where it ends, so it's easier to grasp. If you're ready, we'll do the basic minute now. You might want to shut the door, or at least tell people you're not available for the next minute. You don't have to tie yourself in knots for this. Just sit with your legs planted firmly on the floor. Try to sit up straight, but don't be rigid. It's as if your head were being lifted up away from the weight of the world. Think of it as cosmic traction. Now put your hands in any position that's balanced, symmetrical, and still. Like this, or like this. During the minute, simply focus on your breathing, moment by moment. Of course, even in the space of a minute, you will get distracted. That's perfectly normal. It doesn't mean you're doing it wrong. But as soon as you notice that you're distracted, just think, and bring your mind back to your breathing. I'll ring a bell so you know when to start and when to finish. Ready? Then close your eyes. Oh, one more thing. It's okay to smile. And go. As you open your eyes, notice how you feel right now. Maybe a little bit refreshed, a little bit more awake, a little bit more open-minded. Not bad for a minute. And the more you do it, the better it gets.
But please don't ever do the basic minute for longer than a minute. Don't be macho about it. Because the point of the basic minute is to show you that you can make a meaningful change in your state of mind quickly. So if you do it for longer, you're cheating. With 1 moment meditation, you can also learn how to do the portable minute, which is very useful when you're standing in line, on a train, or stuck in a boring meeting. You can also learn the bonus minute, the surprise minute, and the emergency minute. With 1 moment meditation, you can also learn how to reduce the length of the basic minute step by step until it only takes a moment. And when you can meditate in a moment, your whole day can be filled with meditation because it takes no time at all. Un vídeo fantástico, ¿no? Porque nunca había oído hablar de la meditación así, con esa manera claro, está hecha con una mentalidad muy americana, ¿no? Muy pragmática. Y fijaros, no dice, no, más de 1 minuto, no, menos. O sea, puede llegar un momento que con una respiración solo, o sea, que eso es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, viene un poco a intentar pues explicar, ¿no? De manera que la meditación es quizá el mejor entrenamiento que hay para calmar la mente y para acceder a la dimensión espiritual que todos tenemos, ¿no? Bueno, entonces, esta diapositiva que también la puse en la otra charla, es un poco, si tuviéramos que visualizar o intentar expresar gráficamente, que es una cosa que pues, es un poco ficticia, ¿no? Pero a lo que accedemos con la meditación, realmente accedemos al interior de la conciencia y podemos representar de una manera gráfica lo que más o menos se puede ver o podemos sentir en una meditación, ¿no? Si esto es nuestra conciencia interior, que es como una cápsula de conciencia, la que está dentro de nosotros, pero estamos rodeados de conciencia, que es la conciencia universal. O sea, realmente somos cápsulas de conciencia rodeados de una conciencia universal. Eso sería realmente lo que somos. Más allá del concepto del ego, hemos eliminado completamente el ego, ¿no? Aquí no hay ego. Entonces, esa conciencia tiene una parte, esta central brillante, que sería de lo que somos conscientes, o sea, ahora mismo de lo que somos conscientes, que estamos aquí, todos los conocimientos que tenemos, ¿no? Pero hay partes de la conciencia de las que somos inconscientes, que esto ya se conoce. Hay una parte inferior del inconsciente, que es donde están todos los recuerdos negativos y toda nuestra parte negativa que está ahí reprimida en el inconsciente y que no suele salir, pero que a veces puede salir, ¿no? Que es todo lo que estudia el psicoanálisis, ¿no? Toda la parte del psicoanálisis. Está el inconsciente medio, que son todos los conocimientos que tenemos que están más accesibles a la conciencia, recuerdos que no podemos recordar, pero que llegado un momento sí que podemos recordarlos, ¿no? O una cosa que estudiamos en su momento que se nos ha olvidado, pero que en cuanto volvemos a leerla, nos acordamos y nos viene el recuerdo, ¿no? Es toda la parte del inconsciente medio, ¿no? Y luego hay una parte del inconsciente superior, que tiene que ver con todo el potencial espiritual. Y hay una zona arriba que está representada así gráficamente, que es lo que se llama el yo espiritual o el yo superior o el yo transpersonal, que así lo llama la psicología transpersonal, que es la que un poco estudia esto, ¿no? Y es un punto de nuestra conciencia donde, digamos, podemos llegar a contactar con la conciencia universal, ¿no? Entonces, si somos capaces de hacer este camino, de pasar de la zona consciente a la zona, al yo superior, al yo universal, a través del desarrollo de las facultades espirituales, pues esto es lo que nos podemos acceder a una zona de nuestro interior que nos permite tener potencialidades muy grandes, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que los santos, las personas santas, cuando hacen milagros, realmente están ahí, tienen un potencial espiritual que les permite hacer milagros, les permite hacer cosas importantes, ¿no? Cosas, digamos, con un poder pero que el objetivo tampoco es el obtener poder. El objetivo simplemente es que la conciencia, elevarla al nivel espiritual y llegar a ser lo que realmente somos, que es eso, el espíritu, ¿no? Y llegar a sentir esa conexión con el espíritu, ¿no? El yo profundo, o yo superior, o yo espiritual, es la puerta que conduce al infinito, ¿no?
es la puerta que nos conduce al infinito. Esto es un camino que podemos desarrollar y que nos hace llegar a un estado de satisfacción interna con algo que yo digo que todos tenemos dentro y que podemos... Y quizás es la mayor satisfacción que podemos tener, ¿no? Desde el punto de vista individual, ¿no? Llegar a descubrir eso, pues eso produce una sensación en las personas que lo han conseguido, así lo cuentan, de felicidad, o de bienestar, o de plenitud, que no se puede comparar a ninguna otra, ¿no? Bueno, pues ya estamos terminando, esa sería un poco la puerta esa que tenemos que descubrir, ¿no? Y bueno, otras pequeñas actividades para despertar esta visión espiritual, pues el contacto con la naturaleza. Esto es algo que parece muy sencillo, muy elemental. Pues si pensamos, a veces ¿cuánto tiempo pasamos sin, por ejemplo, dar un paseo de 1 hora en un entorno natural? A veces se pasan meses y meses y a veces incluso años y no tenemos ningún contacto con la naturaleza. Yo creo que por lo menos una vez al mes deberíamos hacer como ejercicio también de irnos a un bosque, irnos a un sitio natural donde haya silencio y entonces intentar pasear, caminar y tomar contacto con ese entorno natural, porque hay ahí parte de esa conciencia universal que digo que está ahí en la naturaleza, pues también se nos puede contagiar, ¿no? El tema del silencio también es otro ejercicio que podemos hacer de manera obligatoria. Esto creo que es más sencillo, pues disfrutar de un silencio, exclusivamente de un silencio. Si es meditación, pues mejor, pero simplemente estar en silencio durante 5 minutos todos los días, ¿no? Si pensamos también, los periodos de silencio cada vez son menores, son ninguno, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Incluso hay quien se pone, cuando escucha silencio, se pone muy nerviosa. Esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que llega un momento que el estar en silencio tiene que empezar a hablar, tiene que empezar a hacer algo. Cuando estamos esperando, una espera corta de 2 o 3 minutos, hay personas que no la soportan, ¿no? Y se les hace más larga. Como no la soportan, entonces no pueden tolerar. Sin embargo, si desarrollamos la capacidad de escuchar el silencio o incluso de intentar meditar en el silencio, pues eso nos hace disfrutar de esos 2 o 3 minutos y esas esperas nos sirven para internamente generar bienestar, ¿no? Por supuesto, trabajar la desidentificación del ego, o sea, repetirnos constantemente: no soy lo que tengo, no soy lo que hago, no soy lo que los demás piensan que soy lo que yo sé que yo soy, independientemente de lo que digan otros. La opinión de los demás, hombre, si es buena, está bien, ¿no? Si es mala y, bueno, si se dedican a insultarnos, pues tampoco está bien, ¿no? Pero esto es un ejercicio que también a veces cuesta, ¿no? Pero quizás se ve mucho, desde pequeños los niños ya se acostumbran a ser muy susceptibles a las opiniones de ¿qué me han dicho que soy tal? ¿Qué me han dicho? Entonces yo creo que también es importante que les eduquemos en que lo que digan otros, pero me han dicho que soy tonto, pero tú eres tonto, ¿no? Pues entonces no tienes que darle mayor importancia o sea, que eso es ese trabajo antiego de luchar contra el ego y de repetirnos continuamente de que el ego no es nada, es una cosa, es un contaminante, es un demonio que tenemos y que tenemos que intentar liberarnos de él. Es un ejercicio que también conviene hacerlo, ¿no? Y finalmente el ejercicio de la vida a la muerte. Yo creo que el preparar nuestra muerte, el hablar sobre la muerte, el asumir la muerte como algo natural, como algo que podemos preparar, el desarrollar la espiritualidad como un camino hacia la muerte, el ir adquiriendo recursos espirituales y pensar, pues cuando yo me muera me gustaría escuchar esta música, o leer este poema, o escuchar esta oración, o ver este documental, o sea, ir buscando recursos que llegado un momento en el que estemos en una cama y no podamos movernos, y estemos incluso en nuestros últimos momentos de vida, son cosas que realmente podamos hacer, o un sabor, o un olor, o algo, ¿no? O sea, ir buscando nuestra carta de acercamiento a la muerte como parte de la vida, para que esos momentos finales puedan formar parte de nuestra vida. Es desmitificar el tema de la muerte, ¿no? La muerte no es una cosa, no es una catástrofe, no es una tragedia. La medicina no puede evitar la muerte, puede prolongarla, y a veces la medicina prolonga la muerte a costa de aumentar el sufrimiento, y eso, en principio, no es bueno, ¿no? No es bueno prolongar el sufrimiento cuando sabemos que estamos cerca de la muerte. Cuando la medicina no reconoce la muerte, pues prolonga el sufrimiento y produce más daño. Y entonces ahí tenemos que decidir nosotros, mire, si para sufrir yo no quiero sufrir, yo quiero estar bien, yo quiero estar tranquilo, no quiero que me prolongue la vida de una manera innecesaria, no quiero estar en mi casa, quiero estar en tal sitio, quiero estar acompañada. Para mí lo importante es esto, para mí lo importante no es estar en un hospital o que me pongan tal tratamiento o que me operen de tal cosa. Yo quiero vivir con calidad el tiempo más importante, el tiempo que me quede de vida, y no estar en un hospital sometido a una serie de tratamientos que lo único que producen, ya digo, es prolongar el sufrimiento por no haber asumido o no haber desarrollado recursos para afrontar nuestra propia muerte, ¿no? Yo creo que también el tema del pensar en la muerte también desarrolla la espiritualidad, porque además la muerte conceptualmente muere el cuerpo,
La muerte física, muere el cuerpo y muere el ego. Pero el espíritu no muere. Cuanto más espiritualidad hayamos desarrollado, pues más o menos sufrimiento, porque sabemos que lo que verdaderamente somos, nuestra parte espiritual no va a morir, va a trascender, va a cambiar de vida realmente, ¿no? Y esa propia creencia, si realmente lo creemos y lo hemos trabajado así, pues es lo que puede hacer que realmente ocurra. Claro, quien no cree en eso probablemente no le ocurra porque no cree, y al no creer pues no hay espíritu, y al no haber espíritu pues no puede haber trascendencia, pero creo que la propia trascendencia, el propio desarrollo, la propia creencia de que el espíritu está, hace que el espíritu realmente esté, ¿no? Y bueno, pues todo esto, en relación con la muerte, bueno, aprovecho para deciros que todo esto que lo he expresado en un libro, que es un libro que he escrito y que acaba de ser publicado, ¿no? Os he traído uno para Cambi, para regalároslo, un poco porque va un poco en esta línea, ¿no? En el tema de introducir la muerte en el sentido como una preparación espiritual hacia el final de la vida, ¿no? Sobre todo buscando desarrollos propios de la persona, ¿no? Y intentar que no seamos tan dependientes de la técnica y de la medicina, ¿no? O sea, que los pacientes y las familias puedan tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Yo creo que muchas veces al llegar a un hospital la gente se siente como muy amenazada, ¿no? Y tiene miedo a decidir, piensa que si dice que no a una cosa que le propone el médico, pues ¿qué va a pasar? No, tenemos que decidir lo que queremos, ¿no? Y primero tener claro qué tenemos, qué queremos, qué nos ofrece la medicina y si eso realmente nos beneficia o no nos beneficia. Y si no nos beneficia, pues decir que no pasa nada, pues decir que no y explicarlo y argumentarlo, pero tomar nuestras propias decisiones, no dejarnos llevar por los hábitos, por las costumbres, por la rutina, por lo que nos dicen otros. Volvemos un poco al principio, ¿no? Mente clara y toma decisiones según nuestra propia conciencia, ¿no? Y bueno, ya termino con esta última frase, que yo creo que está muy, muy significativa. Quien vive preocupado por su vida, la perderá. Quien no se aferra excesivamente a ella en este mundo, la conservará para la vida eterna. Yo creo que esto es cierto, ¿no? O sea, el no aferramiento, el no apego, es lo que hace que el espíritu pueda trascender, ¿no? Cuanto más aferramiento, cuanto más lastre, cuanto más inconvenientes nos ponemos a nosotros mismos, pues más sufrimiento, más dolor y menos trascendencia, y eso pues a la larga yo creo que es peor, ¿no? Muchas gracias.